¿Alguna vez has terminado un proyecto importante, recibido elogios por un trabajo bien hecho o incluso has sido promovido y en lugar de sentirte orgulloso te asalta la duda interna de si realmente lo mereces? ¿Te suena familiar ese sentimiento de temor, ese susurro que te dice que solo has tenido suerte y de pronto todos descubrirán que no eres tan competente como aparentas? Si te identificas con estas preguntas, es posible que estés experimentando lo que muchos llaman el síndrome del impostor. Este vídeo es para ti. Vamos a explorar juntos cómo superar estas inquietudes y sentirte genuinamente digno de tus logros. Es una experiencia psicológica persistente que afecta a aproximadamente el 70% de la población en algún momento de sus vidas. Este síndrome puede hacer que te sientas como un fraude, a pesar de las evidencias externas de tus habilidades y competencias. Afecta a hombres y mujeres por igual, aunque a menudo se manifiesta en situaciones donde el reconocimiento y el éxito deberían ser motivo de celebración. Hoy vamos a desglosar este complejo síndrome, entender sus causas y, lo más importante, te brindaremos herramientas concretas para combatirlo y recuperar la confianza en ti mismo. Estás a punto de descubrir cómo superar estas inseguridades y sentirte merecedor de cada uno de tus éxitos. El síndrome del impostor se caracteriza por una colección de sentimientos inadecuados, que persisten a pesar del éxito evidente. Los individuos que lo padecen sufren de una desconexión crónica entre su percepción de sí mismos y la realidad de sus logros. Algunos signos comunes incluyen duda crónica y autocrítica constante, una voz interna que cuestiona tus logros y habilidades repetidamente. Miedo al fracaso. Este miedo puede ser tan abrumador que impide tomar riesgos o aceptar oportunidades, lo cual, paradójicamente, podría demostrar tu competencia. Desmerecimiento de los logros propios. Tendencia a atribuir el éxito a factores externos como la suerte o la ayuda de otros, en lugar de reconocer el propio esfuerzo y habilidad. Miedo a que descubran tu fraude. La preocupación constante de que otros te desenmascaren como un impostor. Estos síntomas no solo minan tu bienestar emocional y tu autoestima, sino que también pueden tener un impacto considerable en tu carrera y desarrollo personal. Personas de todas las profesiones y niveles de éxito pueden experimentar este fenómeno, desde estudiantes hasta ejecutivos experimentados. Entender las raíces del síndrome del impostor es clave para superarlo. Los factores que contribuyen a su desarrollo son multifacéticos y a menudo entrelazados. Primero, el perfeccionismo. Muchos que sufren del síndrome del impostor son también perfeccionistas. Establecen estándares muy altos para sí mismos que son imposibles y luego se castigan cuando no alcanzan estos objetivos. Segundo, comparación constante con los demás. En un mundo impulsado por las redes sociales y la cultura de la comparación, es fácil sentir que todos los demás están logrando más y mejor. Tercero, antecedentes y crianza. A menudo, quienes experimentan este síndrome provienen de entornos donde el éxito y los logros fueron extremadamente valorados o donde se comparaban constantemente con otros. Cuarto, experiencias tempranas de fracaso o éxito. Las experiencias que definen cómo interpretamos el éxito y el fracaso pueden fijar la pauta para cómo nos vemos a nosotros mismos en el futuro. Aquellos que han experimentado un éxito temprano pueden sentir presión para mantener siempre un alto estándar, mientras que un fracaso temprano puede llevar a dudas constantes sobre las habilidades propias. Identificar estas causas en tu propia vida pueden ser el primer paso para desmantelar la falsa narrativa del impostor y comenzar a construir una autoimagen más realista y compasiva. Superar el síndrome del impostor es un proceso, pero aquí te ofrecemos estrategias efectivas para comenzar a cambiar tu percepción de ti mismo y tus logros. Primero, reconoce tus pensamientos y desafíalos. Anota tus pensamientos negativos y cuestiona su veracidad. Pregunta si tendrías el mismo juicio hacia un amigo en tu situación. Segundo, habla sobre tus sentimientos. Compartir tus experiencias con amigos de confianza, mentores o un terapeuta puede proporcionar una perspectiva externa valiosa y aliviar la sensación de estar solo en esto. Tercero, revalora tus logros. Lleva un registro de tus éxitos y contribuciones reales. Revisa esta lista regularmente para recordarte a ti mismo tus méritos.
Cuarto, establece metas realistas. Distingue entre metas perfeccionistas y objetivos alcanzables. Celebra los pequeños logros en el camino hacia metas más grandes. 5. Edúcate a ti mismo sobre el síndrome del impostor. Entender que este es un fenómeno común puede aliviar la presión y el autojuicio. Estas herramientas no solo te ayudarán a combatir el síndrome del impostor, sino que también fomentarán un sentido más saludable de tu propio valor y competencia. Hoy hemos explorado el síndrome del impostor, sus causas y cómo puedes comenzar a liberarte de sus garras. Recuerda, sentir dudas sobre tus capacidades no te hace un fraude, te hace humano. La autocompasión y la autoaceptación son claves en este viaje hacia la recuperación de tu confianza. No estás solo en esto y es completamente posible sentirte seguro y orgulloso de tus logros. Si este vídeo te ha resonado, te invitamos a compartir tus propias experiencias con el síndrome del impostor en los comentarios. Tu historia podría inspirar y ayudar a otros a sentirse menos solos en su lucha. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre cómo mejorar tu vida personal y profesional. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo y comprensión, donde todos aprendemos a valorarnos justamente y a celebrar nuestros éxitos sin reservas.